¿Cómo va la audiencia de ISACA Iberoamérica? Sean bienvenidos a esta última charla del día de hoy. Y bueno, pues este evento Ciberseguridad, un desafío que trasciende fronteras con la participación de 24 capítulos. Puede usted obtener hasta 18 CPEs, un evento exclusivo para socios de ISACA. Más de 18 conferencias sobre nube, riesgos, ciberinteligencia, resiliencia, cultura. En fin, muchas gracias a la audiencia que nos ve. Por ahí teníamos ya un comentario de una persona que nos ve en este momento desde Costa Rica. Excelente evento, muchas gracias, excelente evento para toda Latinoamérica. A todos los socios de España, socios de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. En fin, muchas gracias por estar con nosotros. El socio tecnológico InfoSecurity México. Así que pues, bienvenidos. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a Hugo Santamaría. ¿Cómo estás? Muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo de qué latitud nos ve usted. Hola Sergio, muy buenas tardes. Andamos aquí en horario de México. Te agradezco mucho la palabra. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes, agradeciéndoles de nueva cuenta el que estén aquí con nosotros en nuestra última plática. Pues me da el gusto de compartirles a ustedes, y presentarles al doctor José Ramón, que nos va a acompañar en la última plática el día de hoy. El doctor José Ramón Cos Fernández, es un colega que básicamente es Head of del GNSS Cyber Internal Audit Section. El doctor José Ramón es director de navegación de la Agencia Europea Espacial, STEC. Quiero compartirles un poquito acerca de la carrera del doctor José Ramón. Él es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ingeniería Informática por la UNED. Además, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Cantabria, grado máster en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, grado especialista en Gestión Pública por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Dirección de Tecnologías de la Información por la IDCESEM. Además, posee más de una docena de certificaciones internacionales, incluyendo CISA, CISM, CGIT, CERISC, COVID y varios posgrados de telecomunicaciones. José Ramón tiene más de 25 años de experiencia en tecnologías de la información y las comunicaciones y 20 años de experiencia en el campo de ciberseguridad. En la actualidad es el responsable de la auditoría de ciberseguridad del sector de la navegación en la Agencia Espacial Europea y es investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Es además profesor en varias instituciones, universidades y escuelas de negocio. Y José Ramón ha realizado numerosas publicaciones científicas y de tecnología. Además es revisor de varias revistas científicas internacionales y miembro de diversas asociaciones de auditoría, economía y tecnología. Pues bueno, con este grandioso currículum de José Ramón, me complace darle la palabra y pues esperemos que esta plática sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Y bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la amable invitación a la ISACA y también darle la enhorabuena por la gestión de este tan interesante evento, que está siendo muy variado en sus diferentes ponencias. Y bueno, por mi parte, vamos a dar un toque de originalidad, en mi humilde opinión, al resto de presentaciones, introduciendo un sector que no es muy común ver en este tipo de eventos de la ISACA. Entonces, si ya me permiten, voy a compartir la presentación. Ya se ve, ¿verdad?, la presentación. Sí, José Ramón, sí te vemos. Muy bien, estupendo. Bueno, el principal objetivo de esta presentación es transmitiros las lecciones aprendidas sobre la planificación de ciberauditorías en entornos internacionales y bastante complejos desde el punto de vista logístico, como verán a continuación. Como he comentado antes, en esta charla voy a introducir un sector que ha sido o es, en mi opinión, muy poco tratado en estos foros, que es el sector espacial. Lo cierto es que yo llevo más de 15 años vinculado con la ISACA, he asistido a multitud de conferencias, eventos y curiosamente casi siempre aparecen los mismos
sectores, pues, ya sea financiero, tecnología, comunicaciones, administración pública, pero sí que es cierto que hay otros sectores, y esto lo he comentado con bastantes colegas de profesión, que no están tan representados en este tipo de eventos. Yo creo que con el tiempo sí que se irán viendo otros sectores que puedan enriquecer, ¿no?, el tema este de las charlas. Con respecto al sector espacial, lo cierto es que es un sector que está en pleno crecimiento, no solamente en España, también a nivel europeo. En la última década ha crecido muchísimo, como veremos, y es un sector especialmente peculiar por sus características de ingeniería y de las ciencias asociadas al mismo, pero donde la ciberseguridad constituye un tema crítico, es absolutamente capital. Bueno, este es un pequeño aviso legal que solemos incorporar en nuestras charlas. La razón principal es, bueno, al estar involucrado en una organización internacional representada por muchos países, en prácticamente la totalidad de las conferencias, pues no se da un apoyo implícito a organizaciones, entidades, cursos, empresas, material, etcétera. Bueno, la charla la hemos organizado en 5 secciones. En la primera, a vista de pájaro, veremos qué es la Agencia Espacial Europea, que es donde nos encontramos ubicados, para que entiendan un poco nuestro contexto. Posteriormente, veremos qué actividades de muy alto nivel, por supuesto, realiza la Agencia Espacial Europea, y a continuación trataremos en detalle ya nuestras actividades, lo que hacemos en nuestra área y cuál es el alcance de las mismas. Y finalizaremos la charla con todas las lecciones o las principales lecciones que hemos aprendido a la hora de planificar nuestras ciberauditorías, que es nuestra principal responsabilidad. Bueno, comenzaremos, como hemos comentado, con una visión de pájaro de lo que es la Agencia Espacial Europea. Bueno, la Agencia Espacial Europea, que sobre todo para nuestros compañeros de Sudamérica probablemente no sea tan conocida, ¿no?, como en Europa, que sí que es bastante conocida, es una organización internacional dedicada a la exploración espacial. En la actualidad cuenta con 22 Estados miembros y se constituyó el 31 de mayo de 1975. Su misión principal, pues hacer realidad, promover la cooperación entre todos los Estados europeos, sobre todo en 3 ámbitos: en el ámbito de investigación, en el ámbito tecnológico y en el ámbito de aplicaciones espaciales, para usos exclusivamente pacíficos. Es lo que reza en el artículo 2 de Convención de la Agencia Espacial Europea. En la actualidad, como he comentado, cuenta con 22 Estados miembros, 20 de ellos pertenecen a la Unión Europea, que les tienen ustedes ahí: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, el Reino Unido, que como saben ustedes está en proceso de desvinculación de la Unión Europea, Noruega y Suiza. En la actualidad no forman parte de la Unión Europea, pero sí que forman parte de la Agencia Espacial Europea. Además, existen acuerdos con otros países, acuerdos específicos para cooperar en ciertos programas y proyectos. Con Bulgaria, Chipre, Letonia, Lituania, Malta y Eslovaquia hay acuerdos específicos. Con Croacia ahora mismo están en discusiones también para que forme parte de algunos proyectos y programas. Eslovenia es un miembro asociado, que es el estado, digamos, el paso previo a ser un estado miembro final. Y Canadá, que también tenemos un acuerdo especial de colaboración con ellos. Bueno, en el caso de España, España es uno de los 10 países fundadores de la Agencia Espacial Europea.
España ya pertenecía en 1962 a la Organización Europea para el Desarrollo de Lanzaderas, que junto con la Organización Europea para la Investigación Espacial formaron lo que se conoce hoy como la Agencia Espacial Europea en 1975. El coste de la Agencia Espacial Europea es equivalente a una entrada de cine. Es 10 euros por ciudadano al año. Ese es el coste aproximado de la Agencia Espacial Europea. Bueno, la Agencia Espacial Europea, como podrán ustedes imaginarse, tiene un despliegue global. Cuenta con multitud de oficinas, estaciones de comunicaciones y control, grandes facilities, etcétera. Obviamente tiene una presencia muy significativa en Europa, especialmente en ciertos países como el Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania, Italia o España. Ahí están representadas en la imagen las principales ubicaciones de la Agencia Espacial Europea. Como resumen, esta es una slide de resumen, al final la Agencia Espacial Europea tiene 50 años de experiencia en el sector espacial. Aproximadamente, luego lo veremos más en detalle, pero tiene 6.000 millones de euros de presupuesto anual. Según datos estimados de la Comisión Europea, en la actualidad hay alrededor de 50.000 puestos de trabajo en el sector espacial europeo. Luego es un sector, como ya he comentado antes, bastante significativo. En la historia de la Agencia Espacial Europea se han logrado diseñar, probar y lanzar más de 80 satélites, más de 230 lanzamientos del cohete Ariane. Y un aspecto muy importante que, bueno, nos gustaría destacar es que la Agencia Espacial Europea ha participado en algunos de los grandes hitos de la era espacial, como por ejemplo, muchos de ustedes conocerán la misión Rosetta, que fue el primer dispositivo espacial que aterrizaba en un cometa. O, por ejemplo, la famosísima sonda Huygens, que aterrizó en Titán, el mayor satélite de Saturno, y que se convirtió en el objeto realizado por el hombre que más lejos de la Tierra se ha posado en un cuerpo celeste. O el propio sistema Galileo, que veremos más en detalle a continuación. Bueno, una vez presentado un poco el contexto de dónde nos ubicamos en la Agencia Espacial Europea, vamos a ver qué hace. ¿A qué se dedica la Agencia Espacial Europea? Bueno, la Agencia Espacial Europea es de las pocas agencias del mundo que tiene responsabilidades en prácticamente todas las áreas espacial, y esto incluye ciencia, vuelos tripulados, tecnología, cohetes lanzadores, navegación por satélite, telecomunicación espacial y observación de la Tierra. La ciencia espacial es un programa obligatorio, es decir, todos los Estados miembros contribuyen a él de acuerdo a su Producto Nacional Bruto. Todos los demás programas son opcionales, es decir, son financiados a la carta por todos los estados que participan en ellos. Y las actividades de la agencia se dividen en dos, obligatorias y opcionales. Los programas llevados a cabo en el presupuesto general son los obligatorios. Incluyen actividades como proyectos futuros, estudios, investigación tecnológica, inversiones técnicas, sistemas de información, capacitación, todo alrededor del sector espacial, por supuesto. Y en lo que respecta al programa científico, pues buscar respuestas cómo se formó el universo, cómo se ha evolucionado, cómo surgió el sistema solar, cómo surgió la vida, o si puede haber vida fuera de la Tierra. Las preguntas básicas que está detrás de ellas la ciencia. Bueno, aquí les muestro algunos de los programas principales que está ahora mismo gestionando la Agencia Espacial Europea, como por ejemplo XMM y Athena, que se responsabilizan de los rayos X, JUICE, que está estudiando las lunas de Júpiter, Gaia, que es un programa que permite mapear miles y Mercurio, Ariel. Bueno, hay una serie de programas que les muestro ahí, Ariel, Keops, Plato, etcétera. Los exoplanetas. La verdad es que una de las mayores áreas de inversión en la actualidad son los proyectos relacionados con exoplanetas, que probablemente ustedes hayan oído hablar de ello, que son planetas que son con similares características a la Tierra. Pero también la Agencia Espacial Europea participa en programas de cooperación internacional, como por ejemplo la famosísima Estación Espacial Internacional, o el programa Hubble con la NASA, o el programa SOHO con la NASA para el estudio del Sol.
También estamos participando con Roscosmos, la agencia rusa, en un programa muy ambicioso para la búsqueda de vida en Marte. Y por último, mencionaremos el que, en mi opinión, puede ser probablemente uno de los programas más ambiciosos a nivel internacional, no solamente del sector espacio, sino en general, en ingeniería, cuyo objetivo es a largo plazo establecer las bases de una estación lunar, que es el Space Gateway, que se realiza en colaboración con la NASA, con JAXA y CSA, que son las agencias espaciales canadienses y japonesa. Es un proyecto tremendamente ambicioso. Bueno, al igual que el resto de agencias espaciales, como la agencia americana tiene en Cabo Cañaveral o la agencia rusa, la Agencia Espacial Europea cuenta con un puerto espacial en la Guayana Francesa, en Sudamérica. Y es la plataforma de lanzamiento espacial europea. Como ya he comentado anteriormente, uno también de los objetivos principales de la Agencia Espacial Europea es el desarrollo de lanzadores, de cohetes. Ahí tienen ustedes algunos de la familia de los famosos lanzadores que han sido construidos a lo largo del tiempo, como el Ariane o el Vega. Y por último mencionaré el gran programa de observación de la Tierra, denominado Copernicus. Copernicus es el mayor programa de la Agencia Espacial Europea. Incluye varios dominios de aplicación, como tienen ustedes ahí. Monitorización tanto de la Tierra como del mar, monitorización de la atmósfera, gestión de emergencias, muy importante en temas de seguridad y de ciberseguridad, gestión de la propia seguridad, como por ejemplo control de inmigración, control de fronteras, etcétera, y control del clima. Del cambio del clima, que como saben ustedes es un aspecto absolutamente esencial. Bueno, con esta ligera introducción, muy a vista de pájaro, como les había comentado, espero que hayan tenido una idea del contexto en el que nos ubicamos en la Agencia Espacial Europea y los proyectos espaciales europeos, tanto gestionados por la propia agencia como los que colabora con otras agencias internacionales. Y ahora nos vamos a ir más al detalle de dentro de lo que es la Agencia Espacial Europea, qué hacemos nosotros, qué hacemos en nuestra pequeña área. Bueno, les voy a explicar brevemente cómo está organizada la Agencia Espacial Europea. Está organizada por directorados. Uno de ellos es el de la ciencia espacial, exploración, observación de la Tierra, como he comentado, tecnología, transporte, operaciones y telecomunicaciones. Y uno de ellos es el Directorado de Navegación, que es donde nuestra área se ubica. El Directorado de Navegación es el responsable de gestionar todos los proyectos y programas relacionados con el sector de la navegación, que veremos después más en detalle. Al final, nuestra área lo que es responsable de coordinar y dirigir las ciberauditorías de los programas de navegación bajo la gestión de la Agencia Espacial Europea. Eso es a lo que nos dedicamos. El presupuesto de los programas asociados es de varios de cientos de millones de euros anuales. Y la línea de reporte nuestra es a nivel dirección de la ESA y al máximo nivel ejecutivo dentro de la Unión Europea. Mi jefe en concreto, el director de navegación, está ubicado en París. En París tenemos el cuartel general de la Agencia Espacial Europea. Es la sede desde donde se dirigen y formulan todas las estrategias y políticas de la Agencia Espacial Europea. Y nuestra área se encuentra en el Centro Europeo de Ciencia e Investigación del Espacio, denominado ESTEC, que es el mayor emplazamiento de la Agencia Espacial Europea. En realidad es su corazón técnico, es desde donde se analizan, diseñan y dirigen todos los programas y proyectos. Es donde encontramos las principales oficinas de programas de la Agencia Espacial Europea. Y dentro de este gran complejo que se encuentra en Norwich, en los Países Bajos,
deberíamos de corregir Holanda, porque saben ustedes que en realidad el nombre es Países Bajos, el nombre más correcto. Nuestra área de ciberauditoría se encuentra ahí, en ese edificio, dentro de lo que es el complejo, porque nos ubiquen también físicamente donde estamos. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Nuestro objetivo principal, se lo voy a leer porque está establecido así en las estrategias de ciberseguridad, tanto en la Agencia Espacial Europea como a nivel de la Unión Europea, es la evaluación del nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de la información, de las medidas de seguridad implementadas por los diferentes actores, incluyendo la revisión de los requisitos de seguridad definidos, las políticas, las guías, las directrices de seguridad establecidas por la Unión Europea como por los diferentes países miembros involucrados en los diferentes programas y proyectos. Y hacemos también un especial hincapié en el seguimiento de los estándares internacionales de seguridad, como veremos a continuación. Esa es nuestra principal responsabilidad, es decir, llevar a cabo toda la coordinación y organización de las ciberauditorías que se encargan de velar por dicho cumplimiento. Bueno, una vez presentada nuestra área, a lo que nos dedicamos dentro de lo que es la Agencia Espacial Europea, les voy a mostrar una pincelada de algunos de los programas y proyectos sobre los que realizamos ciberauditorías, para que realmente conozcan más en detalle el alcance de nuestras actividades. Bueno, aquí tienen una gráfica en la cual se representa el presupuesto que este año teníamos en la Agencia Espacial Europea. Está dividido por dominios, por diferentes dominios. Algunos de ellos ya les he comentado: el programa científico, la exploración robótica y humana, telecomunicaciones, tecnología, observación de la Tierra, que también lo he mencionado, transportación espacial, PRODES, que es un proyecto también científico, y navegación, que es donde nos circunscribimos nosotros en el presupuesto, dentro del presupuesto de navegación, que como ven ustedes representa aproximadamente un 16% del presupuesto global de la Agencia Espacial Europea y viene, ha sido este año aproximadamente de unos 1.000 millones de euros, el presupuesto que hemos tenido para programas y proyectos del sector de la navegación. Eso les da una idea también del alcance desde el punto de vista presupuestario de los proyectos en los que estamos involucrados. Bueno, esta es una visión de 4 de los grandes programas que están dentro del Directorado de Navegación. El primero de ellos, EGNOS. EGNOS, ¿qué es EGNOS? Algunos de ustedes no lo conocerán. EGNOS es el European Geostationary Navigation Overlay Service. Es el primer sistema de navegación por satélite paneuropeo. ¿Qué es lo que hace EGNOS? Lo que hace EGNOS es mejorar el sistema de navegación por satélite GPS de Estados Unidos. Y lo hace adecuado para aplicaciones críticas. Por ejemplo, volar aviones, volar helicópteros en situaciones muy complicadas, de muy poca visibilidad y con márgenes de error muy pequeños. O, por ejemplo, navegar barcos a través de canales muy estrechos. Está constituido por 3 satélites geoestacionarios y una red de estaciones terrestres en más de 20 países. EGNOS al final logra su objetivo transmitiendo una señal de gran precisión y permite determinar la posición a los usuarios con una precisión de aproximadamente 1,5 metros. Es lo que fue el precursor de Galileo. Después tenemos el sistema Galileo. El sistema Galileo es el gran programa dentro del Directorado de Navegación, que es el sistema de navegación por satélite internacional europeo. ¿Qué es lo que proporciona Galileo? Pues un servicio de posicionamiento global, de alta precisión, bajo control civil. Como saben ustedes, los sistemas GPS americano y ruso son de control militar. Galileo es interoperable con esos sistemas, además, y en la actualidad ofrece frecuencia dual, cosa que los otros sistemas no ofrecen,
como estándar y está configurado para ofrecer precisión en tiempo real hasta el rango del metro. Ahora vamos a ver porque tiene diferentes servicios. En realidad, Galileo ofrece múltiples servicios. Esto todavía hay mucha gente que no lo conoce, porque la mayor parte de la gente pues, conoce el servicio más básico, ¿no? El servicio en abierto, el que llamamos nosotros Open Service, que es similar al GPS, es decir, te proporciona los servicios de posicionamiento, navegación y tiempo. Pero también tiene otros servicios, como por ejemplo el PRS, el Public Regulated Service, que es un servicio encriptado que da alta disponibilidad. O, por ejemplo, el servicio comercial que ofrece gran precisión. Y aquí hablamos ya de precisiones a nivel de centímetro, de posicionamiento. Y después tiene un servicio muy, muy interesante que al final de la charla, si tenemos tiempo, que yo creo que sí, les mostraré un pequeño vídeo que le pueden ustedes ver en YouTube, que te explica un poco cómo funciona ese servicio, pero al final este servicio es tremendamente importante porque permite asistir a personas que hayan sufrido accidentes o grandes percances y confirma que la ayuda está en camino. Es un servicio absolutamente esencial. Y además que presenta un valor añadido sobre el resto de sistemas de navegación actuales. Bueno, al final Galileo es un sistema tremendamente complejo que incluye muchos centros de estaciones sensores, estaciones de telemetría, estaciones de telecomunicaciones, de enlace, constelación de satélites, etcétera, etcétera. Es un sistema de sistemas, lo que llamamos sistema de sistemas. Y, por supuesto, es un sistema que está desplegado en todo el globo. Eso era absolutamente esencial, cubrir todo el globo, porque es una de las aportaciones también de Galileo, ¿no? Que da servicio absolutamente en todas las partes del globo. Bueno, otro programa en el que estamos involucrados es la futura construcción de EGNOS y Galileo, que es el programa Horizonte 2020. En realidad, este programa lo que busca principalmente es la nueva versión, la versión 3 de EGNOS y la segunda generación de Galileo. Además, ofrece oportunidades para el desarrollo de nuevas aplicaciones, tanto usando EGNOS como usando Galileo en diferentes segmentos de mercado. Como saben ustedes, ahora el sector de la navegación tiene un vínculo muy fuerte, muy estrecho con muchísimos sectores. Y después tenemos Navis. Navis se denomina el Navigation Innovation and Support Program. Engloba proyectos de investigación y tecnología relacionados con el sector de la navegación. En realidad está formado por tres capas, digámoslo así. Desarrollos de nuevas tecnologías y conceptos relacionados con el famoso PNT, posicionamiento, navegación y tiempo, y la mejora de la competitividad industrial en el sector de la navegación. Además, tiene una capa de servicio de soporte a los diferentes Estados miembros que participan en el programa sobre estas materias. Bueno, ya hemos llegado al ecuador más o menos de la charla y les hemos puesto en relieve un poco lo que es quiénes somos, qué hacemos y cuál es el alcance de nuestras actividades, para ubicarles perfectamente en el contexto en el que nos movemos, que como les comenté al principio de la charla, es un contexto un poco diferente a lo estándar, ¿no? del resto de sesiones. Bueno, ahora vamos a ver, dentro de esa responsabilidad que tenemos de ciberauditorías, cómo planificamos, porque cuando les muestre algunas de las lecciones aprendidas, al final les vamos a mostrar cómo planificamos, ¿no? Nuestras auditorías, cuáles son las cuestiones que realmente son relevantes para nosotros. Bueno, para que tengan una idea de números, en la actualidad nuestra área se responsabiliza aproximadamente al año de medio centenar de ciberauditorías, es decir, gestionamos y coordinamos alrededor de 50 ciberauditorías anuales.
Y, por supuesto, dentro de lo que es el ciclo de vida de la auditoría, que, como todos ustedes saben, la planificación, y como bien dice la ISACA en sus guías, es uno de los procesos más críticos. Anualmente planificamos aproximadamente con unas 20 empresas estas ciberauditorías anuales, y algunas de estas ciberauditorías concretas que hacemos incluyen decenas de sitios con infraestructura TIC desplegada en multitud de países, muy dispersos geográficamente muchas veces y con diferentes normativas y regulaciones aplicables, lo cual hace bastante complejo, como veremos a continuación, esta planificación. Al final, una métrica que me gusta siempre compartir para que se hagan una idea más o menos de los recursos que son necesarios, nosotros aproximadamente le dedicamos un 15% de nuestro tiempo a planificar las auditorías, aproximadamente. Creo que es una métrica importante. Bueno, ¿cuáles son los aspectos esenciales dentro de lo que son nuestras ciberauditorías? Bueno, pues aquí les hemos puesto varios, los que hemos entendido que son los más interesantes. El primero es qué tenemos que tener en cuenta antes de hacer la planificación. Posteriormente es el estudio del alcance, que es algo bastante complejo en ciberauditorías. La logística que va asociada, sobre todo especialmente crítico en nuestro caso, como verán, el análisis de independencia, las políticas, regulaciones y guías, que probablemente sea la parte más complicada, pero que en nuestro caso la tenemos bastante bien gestionada, los recursos y cómo afecta a la planificación y a la gestión de los diferentes programas y proyectos que están involucrados en nuestras auditorías. Bueno, comenzaremos por ver qué hacemos antes de planificar. Aquí les muestro lo que ustedes ya saben, sobre todo en este tipo de eventos que hay dentro de lo que es el mundo de la auditoría, muchísima experiencia y la mayor parte de los profesionales, pues no hace falta explicarles el ciclo de vida de una auditoría, pero es importante que esté estandarizado, sobre todo cuando gestionas multitud de auditorías al año. Entonces, nosotros tenemos totalmente estandarizado el proceso de nuestras auditorías. Se recibe un mandato de la auditoría que en este caso viene con los acuerdos de colaboración entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea y por las estrategias y políticas de ciberseguridad. En cada uno de los contratos tenemos especificado este mandato de auditoría. Y los objetivos y el alcance también están determinados. Entonces, nuestro primer paso es realizar el preplan, que como saben ustedes, la ISACA siempre recomienda hacer, antes de hacer el plan, hacer un preplan de auditoría. Es algo absolutamente esencial, es una de nuestras lecciones aprendidas más importantes, diría yo, que es antes de ponerte a hacer ningún tipo de plan, prepara un buen preplan de auditoría siguiendo las recomendaciones de la ISACA. Posteriormente, se aprueba el plan, se ejecuta la auditoría, se realiza un informe y se comunica. Dentro de lo que es el preplan, nosotros generalmente solicitamos incluir varias secciones, digamos, dentro de lo que es el preplan de auditoría. Un plan detallado de comunicación, una especificación de todos los recursos humanos y diferentes perfiles que van a participar en la auditoría, cuáles son las herramientas y los métodos que se van a utilizar, un alcance inicial con un análisis de la logística inicial, porque la logística, como verán ustedes, es muy compleja en nuestro caso y requiere de un análisis previo. Posteriormente, la identificación del plan concreto y de un calendario inicial de fases y el enfoque. El enfoque va en función del tipo de auditoría. Nosotros tenemos diferentes tipos de auditoría y para cada tipo de auditoría pues tenemos un enfoque diferente. Luego veremos a continuación algunos ejemplos. Bueno, pues antes de planificar tenemos elaborado un preplan. Y entonces, cuando vamos a preparar el plan, el plan de la ciberauditoría, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos sobre el alcance. Por ejemplo, en nuestro caso, si acometemos un sistema en su globalidad, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Es decir,
tenemos en cuenta el segmento espacial, la constelación de satélites, tenemos en cuenta los diferentes centros, vamos a tener en cuenta las diferentes estaciones, los centros de control, los centros de comunicaciones, vamos a incluir proveedores, servicios, usuarios. Tenemos que determinar dentro de lo que es la arquitectura de nuestro sistema cuáles son las partes más importantes que van a estar incluidas dentro de lo que es nuestro alcance. Otro aspecto que es absolutamente capital dentro de lo que es nuestra auditoría y el alcance en concreto es el número de entidades que participan en el desarrollo de los diferentes programas y proyectos. Nuestras ciberauditorías, por defecto, alcanzan toda la cadena de suministro. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que empezar. Ahí tienen ustedes un diagrama genérico donde la visión del programa desde el punto de vista de la Agencia Espacial como responsable de la gestión del programa, por ejemplo, léase Galileo. Después, los diferentes paquetes de trabajo son asignados a los contratistas principales, a los que llamamos ahí y tenemos identificados en la figura como prime contractors. Después, esos contratistas principales tienen a su vez una serie de subcontratistas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera. Y a su vez tienen también ciertas entidades que proporcionan componentes críticos de seguridad, llave en mano, que también están ubicados dentro de lo que es la cadena de suministro o COTS relevantes dentro de lo que es la ciberseguridad. Entonces, en cada auditoría nosotros tenemos que identificar la cadena de suministro. Lo tenemos diferenciado por niveles. En el nivel 1, digamos, están los principales contratistas. En el nivel 2 están los subcontratistas de nivel 1. En el nivel 3 están los subcontratistas de nivel 2. Y en el nivel 4 estarían los de nivel 3. Es la manera que tenemos para identificar los diferentes componentes de la cadena de suministro. Y para que entiendan ustedes la complejidad de las ciberauditorías que tenemos, ahí les muestro diferentes ejemplos de contratos. Hemos puesto 4 contratos, el contrato 1, 2, 3, 4. El contrato 1 es el más grande y el contrato 4 sería el contrato más pequeño de alcance. Pero para que entiendan ustedes la complejidad, en el contrato 1 tenemos 25 entidades de nivel 3. Y el número de niveles en la cadena de suministro, dentro de lo que es la ciberauditoría, es 5. Evidentemente se trata de un contrato extraordinariamente complejo en el cual se proporcionan 50 diferentes subsistemas. Luego encontraríamos un alcance, por ejemplo, en el caso del contrato 3, una ciberauditoría más sencilla, un alcance más pequeño, donde tenemos 8 entidades de nivel 3, 15 subsistemas y 3 niveles dentro de lo que es la cadena de suministro. Esto, por supuesto, es algo absolutamente capital para analizar dentro de lo que es el análisis del alcance durante la planificación de la ciberauditoría. Bueno, y una vez hemos determinado el alcance, es decir, hasta dónde vamos a llegar y cuáles son las entidades que participan y demás, tenemos que hacer un análisis logístico. La logística es fundamental en nuestro caso. Es uno de los temas más complicados probablemente de nuestras ciberauditorías. ¿Por qué? Bueno, pues algunos de nuestros sistemas están desplegados en lugares de difícil acceso, con lo cual contar con un adecuado plan logístico es, como se pueden ustedes imaginar, es crítico. Simplemente aquí pues hemos puesto algunos ejemplos simplemente porque tengan una idea, pero nosotros tenemos sistemas desplegados en sitios, por ejemplo, como Kiruna. No sé si ustedes lo conocen, pero creo que era en la antigüedad, no hace mucho, la ciudad más extensa del mundo. Creo que en la actualidad es no sé, el segundo o el tercer municipio más grande del mundo. Se encuentra al norte de Suecia. Es un lugar bastante peculiar para tener sistemas. También tenemos sistemas, por llamar peculiar, ya en la Antártida, en la base Troll.
Después nos podemos ir justo al polo opuesto, al polo norte, donde tenemos sistemas desplegados en Svalbard, en Noruega. Curiosamente, en una de las campañas de concienciación dentro de lo que es la agencia de seguridad, nos comentaron que cuando fueron allí a hacer un chequeo, allí te dan un rifle cuando vas allí, porque está lleno de osos el sitio. Es un tema curioso, pero bueno, para que vean que son sitios muy, muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, tenemos sistemas también en la isla Jan Mayen, donde realmente residen solamente personal asociado a nuestros sistemas y otros sistemas de comunicaciones y científicos. Son lugares bastante peculiares. Luego también tenemos desplegados sistemas, por ejemplo, las islas de la Desolación francesas, que están ubicadas en un sitio, estas sí que están en un sitio especialmente remoto. Yo creo que están como a 5 o 6 mil kilómetros de la ciudad del Cabo. Están bien alejadas además de la Antártida, con sitios donde los climas son tremendamente adversos, como se pueden imaginar. Y bueno, por ubicarles también un centro logístico que para nosotros es muy importante, Fucino en Italia, que es uno de los centros de comunicaciones por satélites más grandes del mundo y es una referencia dentro de lo que son nuestros sistemas. Bueno, pues como han visto, la logística asociada a nuestros despliegues, con independencia del número de entidades que participan en su desarrollo, que son europeas y están ubicadas la mayor parte de ellas en Europa, los sitios logísticos son los lugares a veces a los que tenemos que visitar o ir para realizar las diferentes auditorías. Son bastante complicados y contar con una buena logística es fundamental. Bueno, el tema de la independencia, vamos a ver, al final, en nuestra opinión, y yo creo que en esto coincidiré con la mayor parte de los profesionales que atienden a estos foros, al final, ¿qué es lo más importante en una auditoría? Porque a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y qué es lo más importante en una auditoría? Y yo siempre digo lo mismo, contar con buenos auditores. O sea, puedes tener los mejores procesos del mundo, puedes tener las mejores herramientas, puedes tener las mejores políticas, puedes tener lo que quieras, pero si no tienes buenos auditores, lo tienes muy complicado. Entonces, al final, contar con este grupo de auditores es absolutamente esencial. Por contrato, generalmente en los contratos importantes tenemos asignados al menos 1 o 2 auditores en la parte de los contratistas principales y después también en los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Entonces, al final contamos con un grupo de auditores que trabajan al unísono para realizar las diferentes auditorías. Claro, dentro de la planificación de la auditoría, para asegurarnos la independencia y la segregación de funciones, incluimos dentro de lo que son nuestros planes y preplanes análisis sobre los organigramas, los flujos de trabajo, las líneas de reporte, para evitar, sobre todo durante la ejecución de las auditorías, posibles conflictos de interés y otros aspectos que pudieran complicar las auditorías. Ese también es un aspecto muy importante y es una lección aprendida que tenemos. Bueno, y ahora otro de los aspectos es las políticas, regulaciones y guías. Probablemente el aspecto más complejo cuando vas a llevar a cabo una auditoría de este calado. ¿Cuál es la lección aprendida? Pues que las principales políticas, regulaciones y guías tienen que ser identificadas en el plan. En el plan y no cuando te pones a hacer la auditoría, cuando estás en ejecución. En nuestro caso es especialmente complicado, aunque contamos con plantillas y una base de datos documental que nos facilita mucho esta tarea, pero esto incluye políticas y estrategias de seguridad de la Unión Europea, políticas y estrategias de cada uno de los programas, porque, por ejemplo, en el caso de Galileo tenemos políticas específicas de seguridad, políticas nacionales de seguridad, porque nuestros sistemas están desplegados
en infraestructuras críticas y en lugares de alta seguridad dentro de cada uno de los países miembros. Y tenemos que estar al tanto de las diferentes políticas nacionales de seguridad. Políticas organizacionales de seguridad dentro de lo que es la propia Unión Europea o dentro de lo que es la Agencia Espacial Europea. Acuerdos internacionales, por ejemplo, acuerdos entre la Agencia Espacial y la Unión Europea y otros acuerdos específicos a nivel nacional. Eso en cuanto a políticas y estrategias. En cuanto a regulaciones y legislación, bueno, qué decir de la GDPR, que es muy comentada en muchos de estos foros, pero nosotros también tenemos una regulación del espacio dentro de lo que es la Unión Europea. Tenemos regulaciones específicas de ciberseguridad que tenemos que cumplir. Que hablar de las infraestructuras críticas, que también han sido muy mencionadas en este evento. Regulaciones propias de seguridad que tenemos dentro de lo que es la Agencia Espacial Europea y regulaciones de agentes externos, nacionales, etcétera. En cuanto a procedimientos, pues obviamente los auditores tienen que tener un conocimiento y una identificación de los procesos relacionados con operaciones, desarrollo y entrega, adquisición, transición, control de cambios, control de configuración, que hablar de configuración segura de equipos, que como saben es un tema capital dentro de lo que es la ciberseguridad, desarrollo de software seguro, validación, gestión de registros, porque ya saben ustedes que en auditoría el tema de gestión de evidencias y registros también es un tema muy importante dentro de nuestra área. La verdad es que invertimos bastante tiempo en este aspecto. Y la gestión de riesgos. Eso en cuanto a procedimientos, regulaciones y políticas. Con respecto a las guías, no profundizaré demasiado porque yo creo que han sido muy mencionadas ya en este evento, pero al final aquí utilizamos como casi todo el mundo, yo pienso, en nuestras auditorías, por defecto, siempre incluimos un análisis de compliance de la ISO 22 y la ISO 27. Eso es por recomendación y por contrato. Siempre incluimos los controles de la ISO 22 y la ISO 27. Específicamente tenemos algunos productos que tienen que pasar por Common Criteria. Dependiendo de la criticidad del producto, pues establecemos unos niveles u otros de Common Criteria.